Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos, queridos amigos, a otro programa de Vuelos aquí en Radio Cadena Eco 1220. Saludamos también a los amigos que nos están escuchando a través de internet. Tenemos una mesa muy nutrida el día de hoy. Nos está acompañando Florencia, Cristina, Cintia, Ana, José, Janina, Ricardo, el gran Carlos, casi campeón del mundo, Salvador, solamente comparable con Mascherano, y quien les habla, Giancarlo Barreto. Es un día un poco nubloso acá en la ciudad de Buenos Aires, pero con esperanza que salga el sol y que mañana salga el sol en todo su esplendor, ¿no? Tenemos un día un poco incierto, no sabemos si va a llover, si va a salir el sol. ¿Quién sabe, la verdad? Es medio difícil de saber. Es incierto. Habría que preguntarle a Mascherano. ¿Qué quisiera Mascherano? Que el día está esperando que se decida Mascherano. Ahora sí. Estamos con algún problemita de micrófono. De audio. Sí, bueno, la incertidumbre, que es el tema de hoy día, vamos a tocarlo, que pasa desde que no saber si va a llover o va a salir el sol en el día de hoy. Y esperamos que a través de nuestras vías de comunicación, que Janina nos va a decir, ustedes puedan participar del programa. Así es, les hacemos saber nuestras vías de comunicación, pueden llamarnos a nuestro contestador automático al 5254-2353 y dejarnos su mensaje, y si no, a través de nuestra página de Facebook Vuelos CAF, Vuelos CAFH. Esperamos sus comentarios. Muy bien, ¿cómo empezar este tema de la incertidumbre? Por ahí preguntar un poco a las personas si alguna vez han sentido incertidumbre. O lo peor de todo, o no sé, lo mejor de todo es que si alguna vez en realidad han sentido seguridad total. Qué difícil sentir seguridad total, ¿no? Hoy charlábamos antes de comenzar el programa con José, ¿no? Me decía una cosa, José, que es muy interesante. Dice, lo único que tenemos de seguro en la vida es la muerte, pero aún así no sabemos ni cuándo ni cómo. O sea que el panorama de la incertidumbre en la vida es tan grande que quizás tengamos que aprender a convivir con ella. Y tanto aprendemos a convivir con ella que la extrañamos. Yo creo que ¿Sí? Me acostumbré a vivir en la incertidumbre. Los que vivimos en el sur, en América Latina, creo que tenemos un montón de posibilidades que no tienen otros, donde saben que cuando se levantan al otro día el colectivo vale lo mismo, que no van a tener un piquete, que la nafta vale lo mismo, que el pan vale lo mismo. En cambio nosotros acá no sabemos ni si va a haber pan, si no tenemos un piquete en la puerta de casa, si no nos viene a visitar nuestra suegra. Eso también es un acto de incertidumbre acá. Me parece que hay alguien que tiene mucha experiencia del otro lado, nuestro operador. Nos hace algunas señales bastante duras. Lo vamos a tener que invitar a que venga un día de este lado y que nos cuente sus experiencias. Bueno, Carlos hoy tiene una total incertidumbre con el micrófono. Con el micrófono. No sabemos si quiere trabajar, claro. No quiere trabajar el micrófono. Y hay cosas que son obvias, ¿no? Que uno le toca vivir todos los días. A ver, ¿ustedes esperaban que nosotros hoy no habláramos de fútbol? Pues están equivocados. Porque, por ejemplo, el resultado de mañana es una total incertidumbre. Tal cual, el de hoy es una total incertidumbre. Bueno, pero no nos atañe tanto, por lo menos de los que estamos sentados en esta mesa. Salvo uno que es un simpatizante que está bastante silencioso. Hay simpatizantes internacionales acá y de todo. Claro, sí, porque acá somos de distintas nacionalidades. Sí, y aparte entre quienes nos escuchan hay personas de distintas nacionalidades. No olvidemos que solamente baste ver quiénes son nuestros amigos en Facebook. Hay personas de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Estados Unidos, de España. Bueno, en muchos lugares, inclusive algunos de Argentina. ¿No te hace sentir importante el que nos escuchen de tantos lados? Es buenísimo. Pero bueno, generalmente
me parece a mí que uno vive con miedo a la incertidumbre. Yo lo digo un poco en broma y un poco en serio. Uno se acostumbra a vivir en la incertidumbre, pero no es el estado que uno prefiere. Si uno pudiera encontrar determinadas certezas en la vida diaria, se sentiría más tranquilo, dormiría mejor. Pero también, a mí me parece que la incertidumbre nos da otro tipo de posibilidades, ¿no? Pero no nos pasa a nosotros que a veces dejamos de lado la incertidumbre y esta conexión con la incertidumbre real, cierta, digamos, aunque parezca paradójico hablar de incertidumbre cierta, pero y nos generamos un mundo propio alrededor de lo cual nos apoyamos en cosas que suponemos o imaginamos que son seguras. Y sí, yo estaba pensando que tal vez esa carrera hacia la certidumbre en realidad nos genera un apego a lograrlo. Son como que las metas, la meta de la certidumbre y alcanzarla en realidad genera un apego y ya no soy yo, sino soy yo llegando a esa meta. Me pongo a pensar que cuando uno es pequeño, ¿no? Está en primaria, le pregunta a su mamá, bueno, ¿y cómo sigue la vida? Y dice, bueno, vas a ir a la secundaria, luego vas a ir a la universidad, luego vas a trabajar, luego te vas a casar. Entonces te pinta la vida y no te dice todo lo que hay en entre líneas, ¿no? Que es en realidad los entre líneas son la vida, uno no sabe qué va a pasar. Y yo creo que la incertidumbre se va acrecentando cuando se van acrecentando los años. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Y si nos aferramos a esta búsqueda de la certidumbre, creo que nos estamos perdiendo cosas muy buenas que te puede dar la incertidumbre. Bueno, buenas tardes. Como todo, siempre hay varias visiones de las cosas, ¿no? Yo pensaba con respecto al tema de la incertidumbre, ¿qué grado de certeza yo le puedo poner a la incertidumbre? Desde un punto de vista individual, por ejemplo, yo puedo generar en mí valores que me lleven a tener una conducta a lo largo del tiempo que me lleve a pensar de que voy a ser de una manera determinada o cómo quiero no ser. Entonces, en ese sentido, yo agrego un poco de certidumbre a algunas cosas. Es cierto que hay cosas que yo no puedo manejar, que tienen que ver con el devenir, con las probabilidades, con o la suerte o el destino. Pero hay cosas que sí puedo manejar y si yo cultivo en mí valores o me comprometo a ser de una determinada manera o me comprometo con una causa, le estoy agregando a mi vida un grado de certeza porque estoy mostrando cómo yo no quiero ser o cómo yo quiero ser. Clarísimo. Sí, pero de todas formas, Sí. o sea, te ayuda a convivir con la incertidumbre, Sí. pero no te da ninguna certidumbre de las cosas. El hecho de evitar la incertidumbre, me parece a mí, el luchar contra ella, es un acto que nos lleva a profundizarla. Si uno se acostumbra a convivir con la incertidumbre, tiene mayores posibilidades. Yo me acuerdo que la primera vez que me preguntaron cuando yo era un niño qué iba a hacer cuando sea grande, le dije viejo. Y era una certidumbre, ¿no? Siempre fui inteligente ya desde chiquito. Ya desde chiquito. Sí, Qué notable, quedó demostrado. ¿Estás seguro? Lo que yo quería decir es que en realidad lo que está planteando José son dos aspectos. Una cuestión es la incertidumbre de la vida, de lo que sucede, los cambios continuos que están en todos los aspectos del universo. Y otra cuestión es si yo tengo certidumbre de mí misma. ¿Qué es lo que no se mueve? Yo como ser humano, obviamente voy a ser vieja, igual que Ricardo, estoy totalmente segura de ello, todavía no, me faltan muchos años. Es decir, mi aspecto físico o mi plano de parte de este universo también es incierto, va a cambiar, me voy a enfermar, en algún momento no sé cuándo moriré.
pero sí, a lo mejor lo que puede permanecer es la búsqueda de estar en contacto real, genuino, comprometido con lo que en el momento, cada momento en que estoy, me parece que es lo cierto. Entonces ahí yo creo que son dos aspectos. Es, por un lado, qué pasa con el mundo, con la vida, con lo que me rodea, con las circunstancias. Tendría que estar abierta a aceptar que eso cambia. Y el otro punto es qué pasa conmigo en relación a esos cambios. Claro, los cambios nos generan siempre muchos temores, ¿no? Yo pensaba que cuando muchos de nosotros éramos chicos, no sé, por ejemplo, nuestros abuelos, una generación de personas que nacieron al principio del siglo XX, parecía que tenían una vida como más lineal, ¿no? O sea, inclusive yo me acuerdo que decían, una persona empezaba a trabajar en una empresa o en un lugar determinado, en una institución determinada, y se jubilaba, ¿no? Hoy esas cosas que para nosotros hoy son una rareza, digamos. Sin embargo, a pesar de que se podría decir que en apariencia la vida era siempre muy parecida para quienes nacieron, por ejemplo, al principio del siglo XX, pensemos simultáneamente cuántas cosas pasaban en el mundo que mostraba que nada era igual un día que el día anterior. Pensemos que en muy pocos años, en la ciencia y en el arte, entre el cambio del siglo XIX al siglo XX, por ejemplo, la física tiene un cambio notable. Empezamos a conocer mucho más la estructura del átomo, aparece la teoría del efecto fotoeléctrico, aparece la teoría de la relatividad, después la teoría de la relatividad ampliada. Cambia la escala de la física, de la escala de la manzana de Newton a la velocidad de la luz. O sea, es un cambio tremendo. Y en el arte, pensemos en pocos años, por ejemplo, pasamos del impresionismo, posimpresionismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, en muy poquitos años. ¿Por qué cuento esto? Porque lo que cambió son manifestaciones de la forma de ver la vida que tiene el hombre. De una forma lineal, el artista plástico que pinta linealmente lo que ve, al que pinta lo que le impresionan, cómo le impresionan las cosas. El que se anima a ver más allá de lo cotidiano, de la realidad, de lo que ven sus ojos. Por otro lado, uno puede decir, sí, que nuestros abuelos llevaron una vida lineal, pero el mundo y la vida ha sido un cambio constante y permanente. En la misma ciencia, lo que charlábamos hoy con Cintia y lo que charlamos en la semana con Cristina, en la ciencia también hay un devenir importante. Nada se puede dar por cerrado y por cierto. Porque vamos viendo que, aunque haya leyes y postulados que parecieran ser muy firmes, nuevos avances o nuevos descubrimientos van demostrando que lo que ayer dábamos por cierto, hoy ya no lo es. Ahora vos fíjate qué sabiduría de algunos hombres en la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, yo rescaté una frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. ¿Eso te lo dijo él a vos? En un libro. Porque yo se ve que ese día que lo dijo yo no estaba. ¿La primera edición? Pero vos fíjate, decime si algo te produce mayor incertidumbre que no ser y no saber. Y si escuchamos un poquito de música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes, queridos amigos. Continuamos en este nuevo programa de vuelos en esta tarde nublada, hoy en Buenos Aires, esperando aquí muy ansiosos el día de mañana para ver Argentina, Alemania, todo el equipo acá. Acabamos de escuchar Pudiera ser que pudiera, de Alberto Cortés. Y hoy estamos tratando el tema la incertidumbre. Lo que quería contarles es que, bueno, es
estamos llenos de incertidumbre, pero lo que sí sabemos es que hay muchos amigos, tenemos la certeza de que hay muchos amigos que nos están siguiendo en nuestra página de Facebook Vuelos CAF. Así que les mandamos un beso grande a todos ellos, a Daniel, Lucía, San, Nati, Florencia, Gloria y Emilio. Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, Yanina, ahora vamos a continuar con un lindo poema, cuento, en el cual habla un poco también de la vida, de las incertidumbres y las certezas. En realidad es un mix todo, ¿no? Lo que estamos hablando acá, posiblemente a veces nos vamos por un lado, pero no es que todo sea incertidumbre ni que todo sea certeza. Así que, por favor, Cristina. Cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas. Cuando emprendas tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al furioso Poseidón. Nunca encontrarás otros como ellos, en tantos tus pensamientos sean altos y una rara emoción toque tu espíritu y tu cuerpo. Los lestrigones y los cíclopes, el furioso Poseidón, no los encontrarás, a menos que los lleves en tu alma, a menos que tu alma los construya ante ti. Pide que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos antes nunca vistos. Detente en los mercados fenicios y compra buena mercancía, perlas y coral, ámbar y ébano, y perfumes embriagadores, tanto como puedas. Visita muchas ciudades egipcias y llénate con las palabras de sus sabios. Siempre ten Itaca en tus pensamientos. La misión de tu viaje es llegar allí. Pero por nada del mundo apures el viaje. Es mejor que dure muchos años para que cuando llegues a la isla seas viejo, rico, con todo lo que hayas ganado en el viaje. Y no esperes otras riquezas de Itaca. Itaca te dio el espléndido viaje. Sin ella, nunca hubieras partido. No tiene nada más que darte. Y si la encuentras pobre, Itaca no te ha engañado. Así sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, ya entenderás lo que significan estas Itacas. Bellísimo. No sé si Carlos quiere decir algo al respecto de este cuento de incertidumbre, pero que nos muestra algo bello de la vida también, la belleza de recorrerla. Sí, yo me hacía toda una imagen, ¿no? De Itaca como no solo como una ciudad, como un lugar, sino como el anhelo de la vida de un ser humano, ¿no? Eso que llamamos sueños, lo que buscamos para nuestra vida. Cuando habla de Itacas, las Itacas también es como que cada meta que uno se va yendo, claro. y si la encuentras pobre, en realidad que no te encuentras lo que tú esperabas. Claro. ¿Cuántas veces pasa en la vida? Creo que en realidad la poesía lo que está marcando es, y lo que señalaba José, que la certeza es la decisión que uno toma de recorrer. No importa a dónde quieras llegar, sino cómo quieras emprender y hacer ese viaje. Creo que de eso hablaba José, ¿no? Digamos, y que también lo señaló Cintia. No es la certeza de lo que vamos a hacer, sino la decisión de querer hacer algo. La decisión de comprometernos con ese algo. Siempre va a haber incertidumbres. Siempre va a haber cosas que no sabemos comprender o que no sabemos sortear. Pero sí sabemos a qué nos queremos comprometer y de qué manera. Y tal vez la incertidumbre mayor sea esa, renovar ante la incertidumbre la decisión de que vamos a continuar buscando las Itacas, las bellezas y también, ¿por qué no, las sombras y los miedos? A mí me pareció un canto a la vida también, un poco porque
cuando uno, si tiene la vida segura o no se avienta las aventuras, va a encontrar un cíclope, ¿no? O sea, o se va a dejar sorprender, era lo que yo decía, ¿no? Lo lindo que tiene la incertidumbre es que te puede sorprender de lo que te toca en suerte, en alguna manera. Entonces, era un poema que cantaba la vida, no sé, valiente, ¿no? De enfrentarla. Sí, esos cíclopes, ¿no? Esos grandes animales temerarios, a veces son... A mí me vino a la mente la idea de los miedos, ¿no? Cuando uno toma una decisión, siempre hay algún nivel de miedo. Es como inevitable. Pero siempre hay que enfrentar a los miedos para llegar a donde uno quiere. Y en la medida en que uno siga adelante con lo que emprendió y se comprometa con uno mismo, los miedos se van desvaneciendo. Es simplemente que no porque luchamos o hacemos algo en contra de ellos, simplemente porque no los alimentamos, y alimentamos más lo que buscamos que el miedo. Sí, siguiendo esta idea que estábamos conversando con Cristina, con Carlos, me venía a mí una vieja charla que tuve con Carlos Plus, donde una sola frase me dijo una vez: yo sé lo que voy a hacer el último día de mi vida, me dijo. Y le dije, ¿cómo sabe eso? Y me dijo, yo voy a meditar como todos los días. Y eso tiene que ver mucho, el tema de la decisión, como estábamos hablando, de lo que uno quiere, digamos, y lo que uno está convencido de cómo quiere vivir la vida, independientemente de que no sepa la fecha de cuándo iba a terminar su vida, pero sí sabe lo que podía él hacer en ese momento. Sí, el miedo, la vergüenza y la culpa, se me ocurre entre otras cosas, son los que nos mantienen encadenados a la incertidumbre. Y el hecho de no tomar la incertidumbre como algo, una parte natural de la vida. Porque cuando uno se preocupa de pronto por su posición económica, siempre hay alguien que, por más que esté mejor que uno, siempre vive incertidumbre. El pobre porque es pobre y quiere ser rico, y el rico porque es rico y no quiere ser pobre y tiene miedo a perder su riqueza. Pero siempre hay incertidumbres. El que tiene un amor porque no lo quiere perder, el que no lo tiene porque lo busca. Ahora, retomando un poco la idea también del poema, a mí me daba esa idea de viaje y pensaba, me vino a la mente el océano, la gente que se sube en las tablas a hacer windsurf, observa para dónde va la ola y sabe cómo manejarse con la ola. A ninguno se le ocurriría ponerse en contra de la ola. Ponerse en contra de la ola es una locura. Ponerse en contra del devenir y del transcurrir de la vida es una locura. Si uno puede poner el alma en posición alerta y atenta sobre la tabla de windsurf y andar esquivando y andar volando sobre el mar, se transforma en esto, en estas riquezas de las que hablaba el autor, ¿no? De sus viajes a Ítaca. Ahora, vos hablabas de la tabla de windsurf. La pregunta es ¿cuál es nuestra tabla de windsurf? Es decir, la tabla de windsurf, en caso de remontar las olas, es lo único cierto que tenemos una tabla de windsurf. Y al respecto de lo que decía José del señor Plus, hace unos años salió una noticia, un artículo que escribió una persona que lo conoció, y justamente cuenta sobre cómo fue el último día de su vida. Y dice así: pero faltaba la gran lección, la lección final. Ese día debía viajar a los Estados Unidos. Se levantó como de costumbre a las 6. Hizo su práctica diaria de oración y preparó todo para el viaje. Como de costumbre, también se sentó a su escritorio a trabajar. Alguien debía venir por él para llevarlo al aeropuerto. Una persona poco avisada hubiese pensado que él procedía tan normalmente porque nada sabía. No era así, lo sabía perfectamente, pero mientras estuviese en la tierra, tenía que actuar conforme a las obligaciones que esto le demandaba.
En realidad, él siguió haciendo aquello que le permitía sobrepasar las olas y aferrarse a el elemento que a uno le permite enfrentar la incertidumbre. Carlos Plus es una persona muy querida para nosotros porque es uno de los fundadores de CAF. Es una de las personas que formó parte del grupo que estuvo junto a don Santiago Bovicio en la fundación de CAF, y algunos de nosotros tuvimos el privilegio de recibir su orientación espiritual. Tenía claro qué es lo que quería, y como contaba José y después Cintia, lo que él pensaba para su vida lo hizo hasta el último instante de su vida. Esto que veníamos diciendo recién, que es en la vida lo único cierto es la incertidumbre, pero frente a eso uno puede elegir cómo vivir y ser coherente con eso que eligió. Y ahora tenemos que ser coherente con la publicidad. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF: los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Te invita a participar de sus actividades gratuitas: café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Continuamos en esta nueva edición de Vuelos, aquí hablando de la incertidumbre, muy inciertos hoy. Nos escribe desde Bolivia Emilio Arenas. Queríamos mandarle un gran cariño de parte de todo el equipo. Dice: saludos desde el Chaco boliviano, por la zona de Yacuiba. Desde ahí los estamos escuchando con otros amigos de CAF. Un fuerte abrazo desde aquí para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Es muy interesante ver que etimológicamente se parece mucho la palabra certeza a centro también, ¿no? Y incierto es como que está fuera del centro. Y quería relacionar un poco, si me permite, acá a la mesa, que justamente no lo había conversado, que por ejemplo en el mundo musulmán no se habla de pecados, se habla de errar en el centro. No dar, o sea, el pecado es relacionado con no actuar de la manera correcta, de no estar en el centro, sino quedar en otro orificio, ¿no? de la vida. Así que veamos bien si nos relaciona más la incertidumbre con estar lejos del centro. Bien, y ustedes no se imaginan, hacer un programa de radio no es fácil, pero una de las dificultades más grandes es aprender a pasar el mate por entre los micrófonos y los papeles. Produce incertidumbre. Y si viene frío el mate o no viene, si se cae, se mancha todo, hacemos un desastre. Son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Decíamos al principio que, bueno, la incertidumbre nos va generando miedos, dudas,
esto como dice el significado, inseguridad, duda, perplejidad, falta de seguridad o certeza en algo. Pero es así la cosa, o sea, como no sabemos qué va a pasar mañana, nos cruzamos de brazos y que sea lo que Dios quiera. Estábamos viendo que no es tan así, que realmente uno puede decidir sobre su vida y luego, bueno, pasarán las cosas que pasen, pero uno encamina el rumbo a Ítaca, como decía el poema, ¿no? Pero pensaba que, no sé, hay situaciones en la vida, por ejemplo, cuando las primeras personas que viajaban al espacio, ¿no? Que los ponían arriba de una nave y ¡pum!, arriba, a dar vueltas a la Tierra, aunque más no sea eso. Tenían que acostumbrarse a vivir en situaciones extremas en las cuales no habían vivido antes. Tenían que aprender a convivir en un espacio muy, muy reducidos, y cuando miraban por la ventana de la nave, alrededor, sí, estrellas, planetas, pero nada donde apoyarse, nada donde hacer pie. Uno puede imaginar que la mayor preparación a lo mejor haya sido para convivir en un espacio físico reducido, para vivir lejos del planeta, pero ¿qué pasa con uno cuando está en una situación donde no estuvo nunca y donde no imaginó que iba a estar y donde no estuvo nunca antes alguien como para decir tranquilo porque la cosa ahí es así? Estas personas enfrentaron una situación sin ningún tipo de precedentes y en realidad pensaba que la vida para nosotros es bastante parecida a esto. En realidad no sabemos muchas cosas, como decía Ricardo. Sócrates lo dijo, antes que yo. Bueno, yo lo escuché de vos por primera vez. Está bien, pero es porque nació antes, si no se me hubiera ocurrido a mí. Pensaba en cómo cultivar algo que es la flexibilidad mental, ¿no? Como una expresión de esto de ir acompañando el flujo de la vida. Las cosas van viniendo, van ocurriendo. Por supuesto que tenemos capacidad de determinación en cada momento. Siempre estamos decidiendo sobre lo que viene. Pero uno puede elegir vivir en contra de todo, pelearse con la vida, con las situaciones dolorosas, con las situaciones alegres, con todo, porque a veces uno puede vivir peleado con todo si quiere. Pero también uno puede ir aprendiendo de lo que la vida nos va trayendo. Y la flexibilidad mental es importante porque es lo que nos permite no vivir imaginando que todo lo que ocurre es parecido a algo que ya experimentamos, no vivir de patrón en patrón, sino tratando de aprender de lo que la vida nos va trayendo. Quizás una de las pocas posibilidades que tenemos de crecer, no solo de crecer y llegar a viejo, sino de realmente de madurar y poder evolucionar como seres humanos. Sí, la incertidumbre se me ocurre que tiene que ver con aquello que es lo que vendrá. Entonces uno tiene opciones, a veces consciente, a veces inconscientemente, que tienen que ver muchas veces con lo que hablábamos hace un ratito del miedo, y se quedan en las zonas cómodas y no se atreve a hacer otra cosa, porque esa otra cosa, eso que vendrá, le produce incertidumbre. Como dice algún viejo refrán, no muy gracioso, que mal pero acostumbrado. Y a veces la gente se queda donde está para no hacer otra cosa. Eso es de don Inodoro Pereira. Vos fijate qué bien yo he leído mucho por eso. Pero qué bien que ando, porque tengo la facilidad de pasar de Sócrates a Inodoro Pereira a Fontana Rosa, así como nada, como ¿viste? Si nada. Y vos querías flexibilidad mental, ahí la tenés. Ahora, la incertidumbre, perdón José, para terminar, es una herramienta que nos ayuda a construir nuestro futuro. Si uno se acostumbra a convivir con ella, a surfear, como decíamos hace un ratito, ¿qué mejor que la incertidumbre para construir el futuro? Para proyectarnos hacia eso que vendrá. Te dejé sin palabras. Totalmente. José, ibas a decir algo. Sí, recordaba una vieja anécdota de un hombre que vivía en el campo y tenía un caballo que le servía para todas sus labores, lo único que tenía, y una parcela chica.
Y un día se amaneció y se encontró que el caballo se había ido. Y bueno, dijo, tendré que hacer el trabajo yo solo. Y en el pueblo se empezó a correr la noticia de que se le había ido el caballo a este pobre hombre, y vinieron a la tarde a consolarlo, a decirle qué mala suerte que tuviste, que lo único que tenías y se te fue, ¿no? No, bueno, me arreglaré, Dios sabrá por qué hace las cosas, dijo él, ¿no? Al otro día se despertó y vio que el caballo había vuelto con una yegua. Y bueno, comenzó sus labores como todos los días, y en el pueblo se empezó a comentar al revés, y empezaron a venir a felicitarlo, a decirle qué suerte que tenés, que antes no tenía ningún caballo, ahora tenés dos, ¿no? Y así pasó que también su hijo, que lo ayudaba en sus labores, un día estaba arriba del caballo, se cayó y lo tuvieron que enyesar. Entonces todo el pueblo vino a consolarlo, a decirle qué mala suerte, el único hijo que tenés, que se te... Y dice, pero él se encomendaba siempre a la providencia y asumía las respuestas a cada situación que se le presentaba. Pero la gente del pueblo fluctuaba entre la suerte y la mala suerte. Y ocurrió de que en el pueblo fueron a buscar a todos los chicos jóvenes para ir a la guerra. Y al hijo de él no lo llevaron porque estaba enyesado. Y después fueron a decirle, qué suerte que tu hijo está enfermo, dice, y no te lo pudieron llevar. Y así pasaba. Bueno, lo cierto es que el tema, como estábamos concluyendo recién, es en qué medida las incertidumbres de la vida afectan mis respuestas, ¿no es cierto? Es algo así como cuando a San Francisco le preguntaron ¿qué haría usted si supiera que se va a morir mañana? Y él dijo, seguiría regando el jardín, o sea, lo que estaba haciendo, ¿no? Bien, ¿qué tal si le pedimos opinión a Anito Mestre? CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Escuchamos a Anito Mestre, Distinto Tiempo. Muy buen tema. Acá me acusan de machista, entonces yo voy a decirles que también puedo recurrir a filósofos actuales y modernos que sean mujeres. Y por ejemplo, hay una frase muy conocida en la televisión argentina de una conductora que vive en la incertidumbre y dice, ¿lo digo? No lo digo. ¿Lo digo? No lo digo. No, hay frases contemporáneas muy inteligentes. No imaginar quién será Ricardo. Lo dejamos ahí. Lo dejo a tu criterio. Bien, seguimos con la incertidumbre. ¿Qué más podemos hacer con la incertidumbre? No sé qué más podemos hacer con la incertidumbre, pero a mí me gustaría proponer a la mesa un poco hablar de la incertidumbre espiritual, que tanto se encaja cuando uno empieza algún camino espiritual o dentro de su espiritualidad. La incertidumbre es algo que siempre está presente. Tenemos un arma importante, que es la fe, pero en esto tan importante para el hombre como es la espiritualidad, la incertidumbre que sea tan grande puede significar algo también, ¿no? Puede significar, antes, al comienzo del programa que se decía, lo único cierto es la muerte, pero ni eso, porque uno no sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, y yo me atrevería a decir, y tampoco sabemos qué hay después de la muerte. Entonces es una total incertidumbre. ¿Por qué hay tanta incertidumbre en esto espiritual? Sí, y en esto de la incertidumbre, como vos dabas el ejemplo recién, después de la muerte, que es lo único seguro que viene,
y nadie lo sabe. Se me ocurre a mí que el hombre vive permanentemente buscando la certidumbre y va creando símbolos. Y uno de los símbolos que crea, que sea en el mundo capitalista, es el dinero. El dinero aparentemente nos da seguridad y nos da, hasta cierto punto, algún grado de certidumbre. También creamos religiones, donde de pronto las religiones tienen respuestas que, si nosotros nos hacemos adeptos a ellas, nos prometen determinado tipo de soluciones y nos dan algunas respuestas que nos dejan poner la cabeza en la almohada con cierta tranquilidad. También, como símbolo, a veces uno, para sentirse seguro, se apoya en los demás, se apoya en otras personas, en el padre, en la madre, en el amigo, en algún líder de cualquier tipo. También buscando certidumbre a veces, hasta cierto punto, por supuesto, y lo hemos vivido y lo estamos viviendo todos, uno busca la protección y el amparo del Estado. Entonces pretende que determinado tipo de cosas y de soluciones se las dé el Estado para ese, valga la redundancia, ¿no? Para ese estado en el cual uno vive permanentemente sin ningún tipo de seguridades. Hay una cosa graciosa que creo que lo que impulsa a las personas a entrar en un camino espiritual es justamente salir de la incertidumbre, y cuando entra de lleno se encuentra con otro tipo de incertidumbre, quizás una incertidumbre apoyada en una paz interior, una incertidumbre de otros niveles. Pero si uno ve a las personas que están en el camino espiritual, las ve alegres, es una incertidumbre de otra manera, una incertidumbre vivida de otra forma. Sí, recordaba una cosa que una vez leí sobre un escritor muy seguro de sí, que fue a visitar a un maestro de la India, y cuando estuvo frente a él le preguntó: maestro, ¿cuál es la verdad? Y este hombre le dijo: ¿y usted quién es? Y él le dio su nombre y le dijo: pero eso es como usted se llama, le dijo. ¿Usted quién es? Dice: pero yo soy un escritor. No, pero esa es su tarea, lo que usted hace, dice. ¿Usted quién es? Le dice: pero yo vengo de Londres. Le dice: pero ese es el lugar donde usted vive. Y le fue quitando todos los apoyos que le inducían a pensar desde dónde él planteaba esa pregunta. Y a veces yo recordaba que lo que nos da certeza un poco en la vida es empezar a saber quiénes somos, cómo nos movemos desde un punto de vista interior, qué respuestas tenemos frente a la vida. Ahora, en CAF permanentemente hablamos de la renuncia, ¿no? Sí. Como una respuesta. La renuncia, bueno, un día podríamos hablar bien de este tema, no me estoy refiriendo a renunciar al trabajo ni a o dejar la facultad, sino a aquel estado que se me ocurre ahora que se parece a esa imagen que utilizábamos hace un rato, ¿no? De la tabla de windsurf. Vos preguntabas, Cintia, ¿cuál es la tabla? Y la tabla es la renuncia, de pronto. Si uno aprende a renunciar y a ser uno con la vida, a transcurrir en ella, no a dejar que la vida nos lleve por delante, sino a flotar sobre ese océano de cosas profundas que ni siquiera conocemos, de aquello que va a venir, de aquello que fue. La renuncia es la tabla perfecta. Ahora, yo pensaba cómo entender la renuncia, y en realidad la idea es que frente a cualquier incertidumbre siempre tenemos opciones. Bueno, renunciar lo hacemos siempre, es decir, cuando uno elige una cosa, renuncia al otro, es decir, o una cosa o la otra. Vos elegís, por lo tanto a lo otro renunciás. Entonces, si yo elijo sostener la búsqueda de Ítaca, si tengo una Ítaca clara, ¿a dónde quiero ir? Bueno, todas mis opciones van a estar en relación a eso. O sea, además de buscar Ítaca, yo quiero disfrutar el viaje. Bueno, voy a hacer las opciones que decía la poesía, pero primero tengo que tener en claro cuál es la meta y cuál es el camino que yo elijo.
En función de eso, renuncio a todo aquello que me trae la vida que no tiene que ver con mi deseo. Y esa es la única certidumbre. Seguro. Y, perdón, Carlos, me acordaba de una frase de un compañero nuestro en CAF, el señor Jorge Waxenberg, que alguna vez le escuché decir que uno renuncia siempre, o por amor o por dolor, pero siempre debe renunciar. Recordaba una frase de Eric Fromm que dice: la búsqueda de certidumbre bloquea la búsqueda de sentido. Incertidumbre es la verdadera condición que impulsa al hombre a desenvolver sus poderes. Esto que decía Cintia también recién. Cuando vamos dejando de lado las expectativas, las ilusiones, digamos, esas ilusiones vanas, el deseo de que las cosas sean de determinada manera, esa suerte de imposición que a veces queremos hacerle a la vida para que todo sea según lo que nos parece o lo que nos conviene o lo que queremos, ¿no? Cuán claras empiezan a aparecer nuestras posibilidades, cuánto más se allana el camino. No se trata de pelear contra algo, sino de dejar de alimentar aquello que se consume nuestras energías y nuestras ilusiones. Así como vinimos hablando hoy de la incertidumbre, la semana próxima abordaremos el tema de las adversidades. Pero que las adversidades yo creo que para cada uno son distintas. Es como que a uno una adversidad de una persona, a la otra. ¿Cuáles serán las adversidades de la gente que nos está escuchando? A mí nunca me pasó. Siempre tengo las mismas adversidades que tenía mi papá, tenía mi mamá, tenía mi abuela. Son exactamente las mismas. Así que, bueno, nos estamos yendo. Tema para la próxima semana, las adversidades. Sigan en AM 1220 Cadena Eco. Ya tenemos un nuevo programa en la semana. Los esperamos la próxima semana a las 14 horas, hora argentina, 13 horas en Bolivia. Les deseamos que tengan una muy muy linda semana, disfruten los partidos del Mundial que se está terminando, pero disfrútenlo, disfruten el fútbol, el buen deporte, el buen fútbol. Una linda semana para todos, los queremos muchos y muchas gracias.